Madre mía, chicos, tenéis que escuchar esto. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los protagonistas de Erkencicus, esos dos que nos traían de cabeza. Pues resulta que para Nochevieja, han hecho algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Y os digo yo, el salseo está que arde. Estábamos todos pensando, ¿qué harán? ¿Cada uno por su lado? ¿Con sus parejas actuales? Pues no, amigos, la cosa ha ido por otro lado y nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Se decía, se rumoreaba, pero nadie se atrevía a darlo por hecho. Pero ha pasado. Y yo creo que esto va a dar muchísimo de qué hablar. A ver, para ser honestos, después de su ruptura, que fue un bombazo, cada uno siguió su camino. Can Yaman se fue a Italia, triunfando a lo grande que sí, que el hombre es un fenómeno, eso no se discute. Y Demet, pues en Turquía con sus proyectos, su vida. Todo muy normal, ¿no? Parecía que ya habían pasado página, que lo nuestro era pasado, pisado. Pero, zas. Nochevieja. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hubo un momento de bajón, de nostalgia, o quizás simplemente de querer revivir viejos tiempos. Porque imagínense la escena, campanadas, brindis, y de repente ellos juntos. ¿Vosotros qué haríais? ¿Diríais que no a una invitación así? Yo creo que no, y seamos sinceros, la química entre ellos, siempre fue brutal. Era una cosa que se notaba a leguas en la pantalla. Muchos dicen que esto es solo una coincidencia, que casualmente coincidieron en el mismo lugar, en la misma fiesta. Pero yo sospecho algo más. No sé, me huele a que hubo una llamada, un mensaje. ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no te vienes conmigo? Algo así debió ser. Porque que dos personas que tuvieron una relación tan mediática, que causó tanto revuelo, se junten de repente en una fiesta privada, eso no es casualidad, eso es que algo hay. Imagínense a los demás invitados. ¿Qué cara debieron poner? Verlos juntos, quizás hablando, quizás sonriendo, la que se armó en redes sociales seguro que fue gorda. Yo me imagino las miradas, los cuchicheos. Mira, son ellos, no me lo puedo creer. Es un sueño para cualquier fan de Erkencicus, pero también un dolor de cabeza para sus vidas privadas, ¿no creen? Y ahora viene lo bueno, la pregunta del millón, ¿esto significa que han vuelto? ¿Que la llama sigue viva? Yo personalmente creo que esto es más bien un acercamiento. Quizás se dieron cuenta de que la vida es muy corta, de que a veces las cosas no se pueden dejar ir así como así. O a lo mejor simplemente fue un momento de diversión, de recordar viejos tiempos y ya está. No sé si es para lanzar las campanas al vuelo, pero desde luego nos han dado para comentar hasta el próximo Nochevieja. Lo que está claro es que ellos saben cómo jugar con nosotros, ¿verdad? Cada vez que parece que la cosa se enfría, zas, nos sueltan una de estas. Y nosotros aquí analizando cada detalle, esperando la próxima bomba. Es que son un fenómeno. Y ahora, la pregunta que nos quita el sueño a todos, después de esta gran sorpresa de Nochevieja, ¿creéis que Can y Demet tienen una segunda oportunidad, o fue solo un encuentro casual? Dejadme vuestra opinión abajo en los comentarios, que quiero saber qué pensáis.